Quiero darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad, gracias a los pastores de la casa por la invitación y creo firmemente en mi corazón que Dios en esta mañana tiene algo especial para usted. ¿Cuántos lo creen? Así que yo quiero que usted pueda estar a la expectativa, a recibir la palabra, escúchela bien, no trague entero, mire bien lo que el predicador va a decir, porque lo que el predicador diga de parte de Dios lo va a bendecir. Amén. Lo va a bendecir y va a hacer que algo pueda suceder en su vida. Ahí cierre sus ojos, levante su mano allí derecha. Padre, yo te honro y te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú has preparado todas las cosas de antemano para que hoy estemos en este lugar. Gracias por tu pueblo, Señor, que va a recibir tu palabra, que tú has preparado, Señor, para que sus corazones, sus vidas, su familia puedan recibir algo nuevo de parte tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes, estamos en fiesta de primicias y hay algo bien interesante que la palabra del Señor nos habla acerca de las ofrendas. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Y vamos al capítulo 20. Libro de los Salmos, capítulo 20. Salmo que habla acerca de la victoria. Y un salmo que David escribe. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Jehová te oiga, ¿en qué día? En el día del conflicto. ¿Cuántos pasamos conflictos? Todos pasamos conflictos. Pero ¿cuál es la oración que hace David? Que Dios, ¿qué? Nos oiga. ¿Cuántos creen que Dios oye? La Biblia dice que Él oye y responde. Dile que está a tu lado, Dios oye y también responde. Así que David, mire lo que está diciendo: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob, ¿qué hace? Te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué más va a hacer Dios? Haga ¿qué? Memoria. ¿De cuántas ofrendas? De todas tus ofrendas y aceite tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros, una parte la hace Dios, una parte la hacemos ¿quién? Nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, ¿qué haremos? Nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas sus ¿qué? Tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos, mucha gente, estos confían en ¿qué? En carros y aquellos en caballos. Levante su mano derecha y declare esta palabra. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, ¿qué? Tendremos memoria. Ellos, declárelo, ellos flaquean y caen. Mas nosotros, ¿qué hacemos? Nos levantamos. Y estamos como de pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día de ¿qué? Que lo invoquemos. Denle un fuerte aplauso a Dios, porque esa promesa de Dios es para usted, para su casa, para su vida. Me llama la atención porque David es un hombre de guerra, un hombre experimentado en muchas guerras, en muchas batallas. Pero hay algo que David tiene que es digno de imitar de cada uno de nosotros, y es que David, aunque era un hombre valiente, un hombre que la gente le tenía mucho miedo, David
siempre buscaba a Dios. David no confiaba en sus fuerzas. El día que confió en sus fuerzas, la Biblia dice que Dios trajo una plaga sobre Israel. El día que él confió en sus fuerzas, porque comenzó a censar al pueblo, comenzó a censar al ejército para saber cuánto tenía, y Dios tiene que reprenderlo. Pero David tenía por costumbre buscar siempre la presencia de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención de David en medio de este hermoso pasaje es que David dice: Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Eso es una de las cosas que David pide en esto. Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Dios tiene memoria para unas cosas y Dios no tiene memoria para las otras. ¿Cómo así, pastor? Dios tiene memoria para recordar lo bueno y todas las ofrendas que hacemos. Pero hay algo que la Biblia dice que no tiene memoria porque no se acuerda de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Así que tenemos a ese Dios que no se acuerda de esos pecados. Dice la Biblia que borró todas nuestras rebeliones, pero se acuerda de nuestras buenas obras, se acuerda de nuestras ofrendas, se acuerda de las cosas que hacemos. Y la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que un día estaremos en la presencia del Señor. Y me llama la atención porque la Biblia dice que hay un libro de la vida, pero hay libros de las obras. Así que todos el día que estemos delante de la presencia de Dios se abrirán los libros. ¿Cuántos libros tendrá usted? Porque los libros serán abiertos y dice la Biblia que ahí estarán las buenas y las malas obras. Estarán allí. Pero hay algo bien interesante. David dice que Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Israel tenía muchas ofrendas, muchas ofrendas. De hecho, en el libro de Levítico nos habla específicamente de 5 ofrendas que tenía Israel. La principal o la primera ofrenda que tenía el pueblo de Israel era la ofrenda de holocausto, que está en el libro de Levítico. Esta ofrenda de holocausto era de 2 maneras. La que habla el libro de Levítico era una ofrenda que usted y yo hacíamos voluntariamente, o que el pueblo hacía voluntariamente. No era una ofrenda para presentar pecado, no era una ofrenda para pedir perdón por los pecados. La ofrenda de holocausto era una ofrenda que se ofrecía a Dios voluntariamente. Y la ofrenda era un buey. Y esa ofrenda de holocausto era una ofrenda que se quemaba totalmente. Nada quedaba de ello. Era una ofrenda de holocausto. Todo el animal se volvía ceniza. Ahora usted entiende y yo entiendo cuando Abraham, cuando iba a ofrecer a Isaac, no era cualquier ofrenda, era una ofrenda de holocausto que Dios le había pedido a Abraham. Y Abraham pudo decir por revelación, Pablo pudo decir por revelación del Espíritu, que Abraham dijo: yo sé que Dios tiene el poder para resucitar a Isaac aún de la ceniza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda de holocausto era una ofrenda que se quemaba totalmente y era una ofrenda exclusivamente para Dios. Todas las ofrendas que están en la Biblia, dice la palabra del Señor, que son sombra de lo que iba a venir, que es Cristo, y también nosotros como iglesia. Ahorita entramos en alguna aplicación de ella. Pero el holocausto era un buey que se ofrecía totalmente al Señor. Nada era para los hombres, todo era para Dios y era de olor grato. Subía como una ofrenda de olor grato para Dios. Y esa ofrenda representa a Cristo, que fue entregado por nosotros voluntariamente. Una ofrenda que se entregó voluntariamente. Jesús pudo decir: nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo, yo mismo la doy, yo mismo la quito, yo mismo hago todo. Porque era una ofrenda como voluntaria. Representando la ofrenda de holocausto que estaba en el libro de Levítico. Ahora, el buey que representaba sacrificio, servicio. Y eso
es lo que Dios quiere con la iglesia. Que tu ofrenda de servicio al Señor sea de olor grato y sea incansable. Todo aquel que le sirve al Señor tiene promesas de Dios. Porque Dios dice que Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Cuán importante es tomar como ejemplo esta ofrenda de holocausto, que en mi servicio al Señor tiene que ser de olor grato, tiene que ser voluntario y tiene que ser algo incansable en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esa era la ofrenda de holocausto que dice el libro de Levíticos. La palabra de Dios también muestra otra ofrenda, que era la ofrenda de grano. Ahora, esta ofrenda de grano era también de olor grato que subía al Señor y era una ofrenda compartida. ¿Por qué? Porque una parte se quemaba para Dios como olor grato y otra parte disponía el sacerdote. Esto me habla de una ofrenda de comunión. Una ofrenda que no solamente Dios participaba de ella, sino aquel que estaba de intermediario por los hombres también podía disfrutar de ella. Y era una ofrenda de olor grato. Pero esta ofrenda representaba los frutos de la tierra. Y para nosotros como iglesia, esta ofrenda también representa los frutos del Espíritu en nuestra vida. Esta ofrenda también representa a Cristo, que aunque era Dios, también fue 100% hombre y vino a esta tierra y mostró frutos, los cuales usted y yo debemos imitar cada día. Así que la ofrenda de cereales o la ofrenda de grano representa los frutos diarios que tenemos que presentar delante del Señor. La Biblia nos habla frutos dignos de arrepentimiento, nos habla del fruto del Espíritu y nos habla acerca de frutos que podemos mostrar hacia los demás. Esa es una ofrenda que usted y yo estamos, por llamarlo así, dados a entregar. Una ofrenda que tiene que ver con Dios, pero una ofrenda que también tiene que ver con ¿quiénes? Con los hombres. Dignos de arrepentimiento, frutos a Dios. Por eso hay una confusión quizás teológica entre Pablo y Santiago, porque Pablo nos habla que no somos salvos por obra. Pero Santiago me dice, muéstrame las obras para ver si eres salvo. Y es sencillo porque aquellas obras no nos salvan. Y Pablo lo deja claro. Pero sabe, las obras en esta tierra no son para Dios. Las obras en esta tierra son para nuestros semejantes. Porque la Biblia dice que nosotros, dice la palabra de Dios, que los hombres vean tus buenas obras. Para Santiago, para el apóstol Santiago, no existía el cristiano que decía, no, yo le creo a Dios y solamente. No, Santiago decía, ¿le crees a Dios? Muéstrame obras. Para el apóstol Pablo sí era simplemente el hecho de que Cristo nos salvó, no por obras. Por eso la ofrenda de grano representa frutos. Los frutos que le damos a Dios, una ofrenda aparte que se quemaba y subía como olor grato, pero la otra ofrenda participaban los hombres de ella. Así que usted y yo estamos llamados a dar esa ofrenda a Dios. Frutos a Dios, pero también frutos a los que están con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego seguía otra ofrenda. Y era la ofrenda de paz. ¿En qué consistía la ofrenda de paz? La ofrenda de paz era una oveja que se entregaba voluntariamente. Todas estas tres primeras ofrendas eran voluntariamente. Y dice la palabra que traían una oveja. Y esta oveja la partían en tres pedazos. Porque la ofrenda de paz se dividía en tres partes, porque una era para Dios que subía como olor grato.
La otra era para el sacerdote y la otra se la podía comer la persona que llevaba la ofrenda. Y cuando se ofrecían ofrendas de paz, había un regocijo. ¿Por qué? Porque se compartía como familia de la fe. Ahora era una ofrenda que el hombre veía cómo se quemaba y subía a Dios como olor grato. Veía cómo el sacerdote, la persona que intercedía por ellos aquí en la tierra, también disfrutaba de eso y era cosa santísima, pero también se veía el regocijo familiar. Cuando el padre de familia o la persona que llevaba la ofrenda también comía de la ofrenda junto con toda su familia. Por eso la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Lo que usted y yo hacemos cada domingo, cada día de nuestra vida, es venir a hacer una ofrenda a Dios, levantar cánticos a Dios, estar en la presencia de Dios, pero creyendo que un día nuestra casa también estará en este lugar sirviendo y honrando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos esa clase de ofrenda. La ofrenda que se comparte familiarmente. Por eso tenemos los devocionales, por eso tenemos los altares familiares, por eso tenemos aquellas cosas que hacemos como familia. Por eso David un día dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque no solamente era una ofrenda que subía a Dios, una ofrenda que era santísima y los sacerdotes podían disponer, sino también una ofrenda familiar. La Biblia habla que Jesús un día está enseñando y llega uno de sus discípulos y le dice: afuera te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi madre? Sino todo lo que hacen la voluntad de Dios. Jesús no negó su parentesco terrenal, pero también nos estaba enseñando que ahora hay una familia que se llama la familia de Dios y la familia de la fe. Lo que estamos haciendo en este lugar precisamente hoy es una ofrenda de paz. Porque ninguno de los que estamos aquí, si hemos recibido a Cristo, estamos en condenación. Sino que ahora, como dice el libro de Romanos, justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios. Por eso lo que hacemos cada mañana en este lugar, cada domingo en este lugar, es una ofrenda de paz. Algo que sube al Señor, algo que participan los hombres ministros, pero también usted y su casa compartiendo la fe que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Algo que tenía la ofrenda de paz, también que era una ofrenda que se hacía como respuesta. En la ocasión donde David le falla a Dios, censa al pueblo y dice que Dios manda esa mortandad sobre la nación de Israel. La palabra de Dios dice que David sube a esa montaña, prepara una ofrenda, pero prepara una ofrenda de holocausto y una ofrenda de paz. Como le dije al principio, hay dos ofrendas de holocausto. Una que es voluntario, que no tiene nada que ver con el pecado. Pero hay otra ofrenda de holocausto que se ofrecía, que esa sí tenía que ver con el pecado. David levanta una ofrenda de holocausto y una ofrenda de paz. Porque con la ofrenda de holocausto le está pidiendo a Dios misericordia, pero con la ofrenda de paz está viniendo la respuesta de Dios para la tierra. Por eso cada día usted y yo, como hijos del Señor, estamos también haciendo eso voluntariamente. Todos los días nos presentamos delante de la presencia de Dios pidiendo misericordia, estando allí. La Biblia dice: Jehová te oiga. Y todos los días presentamos ofrendas y peticiones delante de Dios, pero también creyendo que el Dios que nos oye también es el Dios que responde. Y esa es nuestra ofrenda de paz. Porque ya no hay enemistad entre Dios y nosotros.
ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Antes el sacerdote tenía que entrar con mucho miedo, con mucho temor a la presencia de Dios. Ahora en el libro de Hebreos nos dice que nuestra entrada a la presencia de Dios debe ser con plena confianza. Porque no hay temor de muerte, no hay temor que podamos morir allí, sino antes, por el contrario, la Biblia dice que ahora podemos hallar el oportuno socorro. Cuán importante es presentarnos de Dios siempre con esa ofrenda de paz. Que cada día nosotros la podamos hacer en nuestro diario vivir, la ofrenda de paz. Ofrenda que Dios recibe, ofrenda que compartimos como familia espiritual, pero ofrenda que también compartimos como familia terrenal. Cuán importante es compartir esta ofrenda de paz. Pero luego venía otra ofrenda. Vamos por la tercera: holocausto, ofrenda de grano, ofrenda de paz. Y luego venía otra ofrenda, que era ofrenda por el pecado. Y esta ofrenda sí era una ofrenda que la gente o la persona era consciente de que había hecho algo malo delante de Dios. Y la persona traía su cordero, su buey, su cabra, pero el hombre era consciente de su pecado, pero la ofrenda que traía no era consciente de lo que le iba a pasar. Por eso la Biblia dice que Isaías 53 dice que Cristo fue como oveja, ¿a dónde? Al matadero, como inocente. ¿Qué pasaba con esta ofrenda de holocausto por el pecado? Dice las Escrituras que el hombre llegaba consciente de su pecado, traía la ofrenda al sacerdote. La misma persona que había cometido pecado colocaba sus manos sobre el animal. El pecado de la persona pasaba al animal, había una transferencia. El pecado de la persona pasaba al animal y la inocencia del animal pasaba ¿hacia dónde? Hacia la persona. Luego la misma persona tomaba el cuchillo y degollaba el animal y la presentaba en el altar y era quemado por el fuego. El hombre que cuando entró era consciente del pecado, ahora sale justificado por la inocencia de aquel animal que fue traspuesta sobre él. Cristo tomó esa posición sobre nosotros. Nosotros llegamos ante su presencia con pecados, pero cuando salimos de su presencia, salimos ¿qué? Justificados por la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora podemos presentarnos como justos delante de Dios. No tu justicia, no mi justicia, porque la Biblia dice que tu justicia es como trapo de inmundicia. Tu justicia y mi justicia no nos podían justificar. Pero había alguien mayor que un día vendría y traía justicia sobre nosotros. Ahora nosotros nos podemos presentar delante del Señor. Y por eso es la Escritura que dice que Dios escucha la oración ¿de quién? Del justo. No justo porque somos perfectos en lo que hacemos. Dios no ahora mismo no quiere perfección tuya, pero sí quiere justicia. El hecho de que no seamos perfectos no quiere decir que no hagamos lo correcto. ¿Me estoy dando a entender? El hecho de que no seamos perfectos no quiere decir que no hagamos lo correcto. Por eso ahora usted y yo no entendemos por qué usted y yo podemos orar delante de la presencia de Dios por alguien y esa persona puede ser sana, puede ser libre, puede ser llena del Espíritu Santo, puede pasar algo en su vida, no por su oración, sino por lo que él hizo.
Y por lo que la Biblia dice que Él ahora escucha la oración del justo. Cuando usted y yo aceptamos esta justicia de Dios, que fue impartida sobre nosotros como la escena del animal, la justicia, la inocencia del animal, vino a mi vida. El hombre salía justificado de ese lugar y veía cómo aquel cordero inocente ahora estaba pagando lo que le tocaba pagar a él. Y él salía justificado de la presencia del Señor. Este acto también es para nosotros, porque la palabra del Señor dice y nos enseña que usted y yo somos reyes y somos sacerdotes. Y en nuestro ejercicio de sacerdotes, una de las funciones del sacerdote era que ofrecía cosas santas a Dios, su propia adoración a Dios. Pero una de las cosas que hacían los sacerdotes también era interceder por otros. No te sorprendas cuando alguien se acerque a ti y te diga, ora por mí. No te sorprendas cuando alguien se acerque a ti y te pueda pedir un consejo, te pueda pedir ayuda. Cuando alguien se acerca a ti para que tú hagas algo por ello, allí automáticamente estás cumpliendo la labor sacerdotal. Porque estás llevando una causa que no es tuya delante de la presencia ¿de quién? De Dios. Por eso, dale gloria a Dios cuando alguien pueda acercarse a ti y buscar tu ayuda. Porque allí estás cumpliendo con esa labor sacerdotal. Y esto era lo que pasaba en medio de las ofrendas, pero faltaba otra ofrenda. Y era la ofrenda de expiación. Y la palabra expiar es cubrir. Y cubrir. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. La sangre de los corderos no quitaba. La sangre de los corderos que hacía, cubría. Pero ahora, ¿qué nos dice Juan? Porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia y nos quita todo pecado. La sangre de Cristo no cubre. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Quita y limpia. Por eso en el libro de Hebreos dice que ni aún la sangre de los machos cabríos podría quitar el pecado de la humanidad. Pero una sola ofrenda, y suena fuerte, pero yo lo creo y lo acepto porque la Biblia lo dice. Dice que una sola ofrenda nos hizo perfectos. Ahora usted se mira y usted dice, yo no soy perfecto. Pero usted con su propia mirada no puede ver su perfección. Pero como Dios el Padre nos ve a través de la sangre de Cristo, lo ve a usted perfecto, lo ve santo, lo ve libre, lo ve lleno, lo ve restaurado, lo ve posicionado. ¿Cuántos dicen amén? Lo ve posicionado. Por eso el ser santo no es un ejercicio que usted y yo hagamos para ser santo. Por eso ahora el ser santo es una posición. Dios dijo que usted era santo y punto. El ser santo es una posición. La santificación es un proceso. Pero ya usted tiene una posición de santo. Mire a la persona que está a su lado y vea si tiene cara así como de santo. Algunos le dicen, te falta. Como que te falta. Pero yo le quiero decir algo esta mañana. Usted no es santo por lo que usted haga. Voy a ayunar no sé cuántos días para ser santo. No. Usted puede ayunar 40 días para ser santo. Y la persona que no ayuna ni un día también es santo. Porque no se trata de lo que usted haga, se trata de la posición que ya tiene. Ahora la persona que ayuna va a tener más comunión con Dios y va a ir viendo sus debilidades y va a ir queriendo perfeccionando. El que no ayuna, como dicen, el diablo se lo desayuna.
pero no buscamos la santidad a través de esas cosas, sino a través de la sangre de Cristo. Y esta sangre y este sacrificio de expiar también tenía que ver mucho cuando una persona de la nación de Israel, o de aquel tiempo, pecaba contra su hermano. Esa persona que hacía, llegaba ante el sacerdote, llevaba una ofrenda y le decía: yo pequé contra mi hermano. Y no solamente consistía en reconocer que había pecado contra su hermano, sino que había otra ley, y era que tenía que restituir. Y esa ley es para nosotros también. Como iglesia, a veces pecamos entre nuestros hermanos. Tenemos roces entre nuestros hermanos. Pero como yo siempre digo en la iglesia, como un dicho que dice: los trapos sucios se lavan ¿dónde? En la casa. Las cosas que pasan dentro de la iglesia no tienen por qué pasar fuera de estas paredes. ¿Por qué? Porque hay una ofensa contra algún hermano. ¿Qué nos habla Santiago si somos maduros? Santiago nos dice: confesaos vuestras ofensas, ¿a quiénes? Los unos con los otros. Ya no está el cordero allí para yo presentarlo. Imagínese si usted y yo todavía tuviéramos esa ley, ¿cuántos corderos teníamos que tener nosotros? Cantidades de corderos teníamos que tener y llegar cada día donde el pastor: pequé contra fulano. Pero no solamente eso, usted también tendría que tener plata. ¿Por qué? Porque tenía que restituir a su hermano. Cualquiera diría: peca contra mí, peca contra mí. Para recibir la restitución. Pero ahora no tenemos el cordero, pero como le dije, tenemos la sangre de Cristo. Y ahora no solamente que estamos allí en la familia de Cristo, como somos familia, arreglemos las cosas como familia. Y seamos maduros los unos a los otros, poder confesar nuestras ofensas. Y dice: y la fe del justo, y la oración del justo, perdón, ¿qué dice? Sanará, perdonará, libertará a tu hermano y quedarás libre de esa situación. Así que estas 5 ofrendas que habla Levítico tienen que ver con Jesús y tienen que ver con la iglesia. En el ejercicio que estamos. Pero hay otra ofrenda. Es que si nosotros ofrendáramos como ofrendaban la nación de Israel, mejor dicho, es a veces la ofrenda y los diezmos, y algunos dicen tanta plata. Pero sabe, había otra ofrenda especial, que era una ofrenda que le agradaba mucho a Dios, y era la ofrenda de primicia. La ofrenda de primicia no fue una ofrenda que entró en la liturgia del libro de Levíticos, hablando en lo que se tenía que hacer, sino que fue una ofrenda que Dios estipuló cuando el pueblo honra a Dios. La ofrenda de primicia es una ofrenda que honra a Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, el verso 9 y el verso 10. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué más se tiene que honrar a Dios? Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué viene como respuesta? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Israel sabía lo que Dios le estaba prometiendo. Israel sabía, porque Israel era una nación agrícola, una nación ganadera. Israel aprende a pelear es cuando tiene que conquistar territorios pero Israel no estaba diseñado para la guerra.
Israel estaba diseñado para la siembra, para la agricultura, la ganadería, porque la visión de Dios con la nación de Israel era adoración, era de honra, era de fiestas. Por eso Dios establece las primicias como una fiesta. Y no era un solo día, eran una semana entera de primicia delante de Dios. Pero también me llama la atención porque aunque la primicia es lo primero, también la primicia tiene otro significado que me llamó muchísimo la atención. Y es que la primicia es algo marcado. Se lo voy a explicar de esta manera. Por la familia de mi mamá, mis abuelos son creyentes. Gran parte de la familia de mi mamá son creyentes. Por la familia de mi papá, también mis abuelos eran creyentes y la gran mayoría también son creyentes. Tengo el honor de estar en una familia que conoce bastante del Señor. Tengo un hermano, mi hermano mayor es pastor, yo soy el menor de 4 y también estoy ejerciendo el pastorado. Y tengo 2 hermanas que están en la iglesia que yo pastoreo. Pero algo me enseñó mi abuela. Por parte de mamá, que era la que tenía más cerca. Ella tenía un patio muy grande. Y a ella le gustaba siempre sembrar frutas, árboles frutales. Y algo que tenía mi abuela era que cuando veía que alguno de los árboles que ella tenía allí en su patio comenzaba a echar flores, ella tenía unas cinticas rojas y nos decía a los nietos, o le decía a uno de los nietos, márcame esta rama. Y como allá todos teníamos el conocimiento de las escrituras, cuando nosotros llegábamos al patio y veíamos que cierta rama estaba marcada, nosotros sabíamos que esa rama nadie la tocaba. Nadie la tocaba. Era algo que ella marcaba. Y ella esperaba que diera fruto. Y todos los frutos que dieran allí de esa rama, ni uno se perdía. Todos ella los tomaba y se los entregaba, sea a mi hermano o me los entregaba a mí. Alguno de los dos recibía allí la ofrenda de primicia que ella hacía. Así que la palabra primicia también es marcado. Y conocemos por las escrituras. Ahora, algo que yo veía de allí donde mi abuela era que todo daba fruto. Y daba en abundancia. No había árbol allí que fuera estéril. Todos daban fruto. Todos. Porque ella tenía el principio de la primicia. Yo recuerdo que allá mi abuelo cultivaba arroz. Y allá no se hacía arroz de aceite, allá siempre era arroz de coco porque ella tenía muchos. Y eran unos cocos muy inmensos, grandes. Porque ella tenía ese principio. Alguien se subía allá y marcaba allí. Y cuando ya era el tiempo de recoger los cocos, usted veía allá en la casa, coco aquí, coco para allá, coco para acá. Porque estaban cumpliéndose algo que la Biblia estaba declarando: serán llenos tus graneros. Lo que tenía prosperaba. Lo que tenía allí en ese momento daba fruto en abundancia. Así que la primicia, téngalo presente como algo revelado de Dios para su vida. La primicia no es simplemente traer el fruto o simplemente traer un dinero. No lo tome así a la ligera. Tómelo como un ejercicio espiritual.
y entregarlo con una revelación que usted está marcando algo especial. Porque es algo con lo que se honra a Dios de manera especial. ¿Sabe? Hay alguien que también tenía este principio y era la abuela o mi abuela, la mamá de mi papá. Ella también tenía este principio y cuando nosotros los nietos íbamos allá a su casa, o sea, siempre había cosecha. Porque ella también tenía esta gran enseñanza espiritual. Y aunque en el Nuevo Testamento no se hable acerca de la primicia como algo de dinero o como de frutos, sino que se habla de algo espiritual, el principio no se pierde. Porque lo que mostraba el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Y si funcionaba en el Antiguo Testamento, yo le voy a decir algo a usted esta mañana, también funciona en este tiempo bajo la gracia de Dios. Así que cuán importante es poder traer esta clase de ofrenda, que es una ofrenda muy especial. Como le digo, no era una ofrenda por pecado, no era una ofrenda porque los sacerdotes no, era una fiesta que se hacía en honor a esto de las primicias. Por eso la Escritura nos habla acerca de Cristo, que Él es la primicia. Y Pablo dice, si la raíz, hablando de Cristo, si la raíz es santa, la rama también ¿qué? Son santas. Y pregunto, ¿quién da fruto? ¿La raíz o las ramas? Las ramas son los que dan fruto. Por eso si usted y yo, como dice la misma palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 15, si nosotros estamos pegados a Cristo y tomamos la savia de Cristo, tomamos todo de Cristo, usted y yo también daremos frutos en abundancia para la gloria y honra del Señor. Por eso digo, aunque en el Nuevo Testamento no se vea tan económico, el principio no se pierde. Porque el principio Dios siempre lo mantiene. Quizás cambia la forma, pero el principio se mantiene. Ahora Cristo es nuestra primicia espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo fue primicia que resucitó de entre los muertos. Quizás algunos se preguntarán, pastor, pero Elías resucitó al hijo de la mujer, la tsunamita. Elías resucitó también al hijo de la viuda. Jesús resucitó muchos muertos. ¿Por qué Cristo es primicia de entre los muertos? Si muchos resucitaron primero que Él. Pablo nos los enseña y nos los explica y dice que Cristo es primicia de entre los muertos, porque fue el primero que se levantó con un cuerpo glorioso para más nunca morir. Los demás hombres mueren. Lázaro volvió a morir, la hija de Jairo volvió a morir, pero Cristo, dice la Biblia que se levantó en un cuerpo glorioso para nunca más morir y ser primicia de nosotros como creyentes, y nos ha dado la primicia del Espíritu Santo para que ahora celebremos con gozo y alegría la presencia del Señor. Él es la primicia. Por eso el principio no se pierde. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo ¿qué? Unigénito. Pero ahora Cristo, escuche bien lo que voy a decir y me entienda. Ahora Cristo ya no es el Hijo unigénito. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Si la Biblia lo dice, Cristo ya no es el único Hijo unigénito. Porque le hago una pregunta.
¿Eres hija de Dios? Eso quiere decir que ya no es el único. ¿Tú eres hija de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hija de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana? Él es la primicia. Y mire cuánta abundancia ha producido esa primicia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana sabiendo que el principio no se pierde? Él es el Hijo unigénito para aquellos que todavía no conocen a Cristo. Él será el Hijo unigénito. Porque usted tiene que decirle a los perdidos, Dios mandó a su Hijo unigénito. Y ellos tienen que conocer a Cristo como el unigénito, como el único que quita pecado, como el único que limpia, como el único que restaura. Pero usted ya no lo conoce como el unigénito. Ahora dice Hebreo que Él es nuestro hermano mayor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y Él no se avergüenza de llamar a nuestras vidas que somos hermanos de Él. Dile que está a tu lado, eres hermano de Jesús. Pero tuvo que ser primicia para que hubiese esta abundancia de hijos. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Tuvo que haber primero una primicia. Por eso le digo, no tome las primicias como algo ligero. Tome la primicia como una celebración. Tome la primicia como algo que honra a Dios. Y tome la primicia conforme a lo que Dios ha establecido, que Él nos dará mucho más. La ley de la cosecha usted no la puede evitar. Usted no la puede evitar, está ahí. La ley de la cosecha es tanto para lo bueno como para lo malo. La Biblia nos dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Sea para bien o sea para mal, la ley de la cosecha se tiene que dar. Ayer el pastor me daba un consejo y me decía, en algo que estábamos hablando, y él decía, es que yo no puedo evitar la ley de la cosecha. Ella viene solita. Ella viene solita. Aunque de pronto usted sea de los que diga, Dios te doy esto, pero no me des nada. Mire, ni que usted le diga no me dé, Dios se lo va a ¿qué? ¿Por qué? Porque es una ley. Y la ley se cumple. Por eso le digo, la primicia, aunque en el Nuevo Testamento se ve más de forma espiritual, el principio no se pierde. Se mantiene vigente, porque Dios estableció esta fiesta como algo perpetuo dentro de los hijos de Israel. Así que una de las cosas que nos dice el proverbista es que le debemos dar honra a Dios con lo que tenemos. Ahora, quiero cerrar en esta mañana dándote ejemplo de dos mujeres. No que solamente dieron dinero. Yo quiero que la historia que le voy a dar, usted la pueda espiritualizar en su vida, en su contexto, porque a la escritura hay que darle una aplicación a nuestro diario vivir. Por eso le hablé primero de las ofrendas como un fundamento, y cada ofrenda representa algo que hacemos diariamente en nuestra vida, como iglesia y como personas que nos movemos en medio de este mundo. Pero hubieron dos mujeres que cumplieron con este principio, porque no solamente las primicias eran de animales y de frutos, también las primicias eran hasta de animales inmundos, y también las primicias eran de personas. Cuando nacía un animal inmundo, si usted tenía un animal inmundo en el tiempo de Israel, tenía un animal inmundo y le nacía como primogénito, obviamente como era inmundo usted no lo podía llevar al sacerdote. Usted tenía que redimir
ese animal, que es la palabra redimir, comprar, pagar, rescatar. Si usted tenía su primogénito, por ley era de Dios. Porque Dios dijo, todo hombre, o toda mujer o todo varón que abra matriz será mío. Dios dijo, será mío. Pero, ¿qué hizo Dios? Pero Dios dijo, yo sé que si una pareja tiene hijo, lo más lógico es que quieren disfrutar ¿de qué? De su hijo. Entonces, ¿qué hacen? Lo llevan ante el sacerdote, le dicen, este es nuestro primogénito, pero no queremos que se quede aquí. Queremos tenerlo con nosotros. Así que el sacerdote le fijaba una ofrenda para rescatar al hijo. La familia daba un precio, se lo pagaba al sacerdote y automáticamente ese hijo ya no le pertenecía a los sacerdotes o a Dios, sino que ese hijo ya te podías quedar con él si era primogénito. Por eso Dios más adelante, cuando ve todo esto, porque Israel se multiplica y se multiplica, entonces Dios dijo, bueno, ok, vamos a cambiar un poco la ley. La ofrenda del rescate por el primogénito se tiene que seguir pagando. Pero yo voy a tomar de la tribu de Israel unos que serán míos. Y fue que tomó a la tribu de Leví. Y los tomó como primicia para él. Por eso él le dijo a esa tribu, ustedes no trabajarán, porque yo seré su herencia. Porque ustedes se van a dedicar al sacerdocio, se van a dedicar a mantener la casa del Señor, todo lo que está dentro, ustedes se van a dedicar para ello. Así que Cristo, o Dios, cambió un poco la ley en el sentido de que ya no tenían que ir y hacer un ritual, sino que usted pagaba por su hijo, lo rescataba y quedaba con usted. Pero había una tribu que era exclusivamente para Dios como primicia, que eran los levitas. Y dentro de la tribu de Leví, Dios escoge a Aarón como sacerdote y a sus hijos. Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdote eran los únicos que ministraban en el altar, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Los levitas no podían entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo porque no era su oficio. Los levitas eran ayudantes de los sacerdotes, cortaban los animales, movían cuando la gloria de Dios se movía del lugar, desarmaban el tabernáculo y ellos lo armaban, y así iban los levitas como ayudantes de los sacerdotes. Pero era una tribu que Dios había preparado para él como primicia. Por eso toda persona que sirve en la casa del Señor es un levita. Y debe estar contento y agradecido que Dios te haya tomado de entre tus hermanos para que tú seas de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Usted es privilegiado dentro de sus hermanos, porque Dios quiso que usted fuera de Él para su servicio. Por eso todo el que sirve no menosprecia lo que hace. Ni lo tomen poco, no lo tomen poco, acéptelo, recíbalo. Como le dije con la ofrenda, hágalo con olor grato, hágalo con un servicio genuino para Dios, porque el que es fiel en lo poco, ¿qué pasará? Dios lo coloca en lo mucho. Una vez más digo, el principio se sigue viendo. Y habían dos mujeres, una llamada Ana y una llamada María, la madre de Jesús. Ana oraba por un hijo. María no oraba por hijo. Ana, dice la Biblia, que derramó un día dentro del templo su vida en oración por Dios, pidiendo un hijo. Si me das un hijo varón, ella fue específica. Si me das un hijo varón, yo lo dedicaré. Aunque ya la ley, escuche bien,
aunque ya la ley de entregar los hijos no estaba vigente, esta mujer hizo una oración desafiante y dijo: aunque el hijo me corresponde a mí, yo me voy a desprender de este hijo y se lo voy a entregar y dedicar completamente a Dios. Ana oraba por un hijo. María, la madre de Jesús, no oraba por hijo, pero también iba a tener su primogénito. Cuando Ana tiene a su hijo Samuel, la Biblia dice que llega donde el sacerdote. Pero Ana tenía algo. Ana oró, quedó encinta, tuvo su hijo y no subió más a la fiesta. El sacerdote pudo decir: esta mujer es bien desagradecida. Dios la bendijo y aquí no sube más. Pero ella estaba disfrutando de su hijo por un tiempo, porque sabía que se iba a desprender de él para siempre. Y cuando Ana se presenta ante el sacerdote, le dice: por este hijo oraba. Yo quiero declarar sobre ti una palabra. Estás orando por algo. Lo que hoy es tu petición, mañana será tu bendición. Porque lo que hoy estás pidiendo como petición, mañana lo dirás como testimonio. Que Dios, usted va a decir como Ana: por esto oraba y Dios me lo entregó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Dios. Porque usted recibirá conforme a lo que está orando. Ana tiene a Samuel, se lo entrega al sacerdote y le dice: por este hijo oraba. Y yo dije que cuando naciera lo iba a dedicar aquí. Y no va a pasar navaja sobre su cabeza. Era nazareo. Ana sabía lo que estaba haciendo con ese voto. María, como le dije, no estaba pidiendo hijos, sino que el ángel le dijo: vas a quedar embarazada, decide o no decide. Y ella como que bueno, está bien. Cuando de pronto se entera así de sorpresa, está embarazada. Algunos sí tienen alegría, otros como que Dios mío, otra vez. ¿Sabe? María aceptó eso. Ana se desprende con alegría y con gozo, porque la Biblia dice que cuando deja a Samuel en el templo, ella comienza a hacer un cántico de alabanza y de regocijo. María, cuando se desprende de Cristo, lo hace con llanto y dolor. No porque no se quería desprender de él, sino porque veía todo lo que estaba sucediendo con su primogénito. Quizás para usted quizás fue fácil obtener su primicia. Quizás a otros les costó tener esta primicia esta mañana. Pero sea lo uno, sea lo otro, Dios lo recibe, Dios lo acepta y Dios te va a bendecir. ¿Qué entregó Ana? Entregó un juez, porque Samuel juzgó a Israel por un tiempo. Entregó un profeta, porque Samuel también fue profeta. Y también entregó un sacerdote, porque Samuel fue sacerdote. Y aunque Samuel, escuche bien, no era de la descendencia de Aarón, Dios permitió que él fuera sacerdote porque Dios estaba arreglando un problemita con Leví y sus hijos. Y por eso puso a Samuel allí de intermediario en el momento mientras Dios arreglaba un problema. Hay situaciones en tu vida y en mi vida que no se están dando porque Dios está arreglando el problemita hasta que se suelte la bendición. Así que dale gracias a Dios por tu proceso, porque de allí saldrá algo bueno. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que entregó Ana, un juez, un sacerdote y un profeta. Pero María no entregó un juez, aunque Cristo es el juez de toda la tierra.
porque esa potestad se la dio el Padre a Cristo. Pero Cristo no vino como juez. Mientras que Samuel juzgó a Israel, ahora Cristo vino a salvar a Israel. María entregó un Salvador. Aleluya. Alguien glorioso para usted y para mí. María también entregó a un sumo sacerdote, no un sacerdote como Samuel. Entregó a un sumo sacerdote que no era de la tribu, al igual que Samuel, aunque no era hijo de Aarón, porque era Aarón y sus hijos los que tenían que tener allí el sacerdocio, sino que venía de la tribu de Leví. ¿Sabe? Ahora Cristo no hace parte de la tribu de Leví, pero era sacerdote, era sumo sacerdote. Sino que él es del linaje de Melquisedec, un sacerdocio mayor. Porque la Biblia dice que los sumos sacerdotes de esta tierra tenían que ofrecer por sus pecados y luego entrar al lugar santo. Pero la Biblia dice que vino uno, levante sus manos y alabe a Dios, vino uno sin mancha y sin pecado, que quitó el pecado de toda la humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque ahora es nuestro sumo sacerdote. Intercede por nosotros y presentó ofrenda por usted y por mí, no la de los machos cabríos como dice Hebreo, sino su propia sangre. Y la Biblia dice que Dios lo tomó como olor grato. Recuerde la primera ofrenda que le dije. Dios lo tomó como olor grato. Aunque se estaba liberando una lucha espiritual entre los pecados y la justificación, el Padre juzgó a Cristo porque cargó todos los pecados, pero también recibió la ofrenda como olor grato y dijo: las recibo, las acepto. Y por último, María también entregó un profeta mayor prometido. Dios le dijo a Moisés y a la nación: se levantará un profeta mayor. Y Cristo operó en los oficios de rey, de profeta y de sacerdote aquí en la tierra. Por eso Cristo, como profeta, conoce tu pasado, tu presente y también conoce tu futuro. Y en el libro de Ezequiel, si no estoy mal, dice que Él tiene buenos planes contigo. Planes de bien y no de mal, para darte ¿qué? El fin que tú esperas. Por eso le damos gracias a Dios que Cristo es nuestra primicia espiritual. Porque a través de Él obtenemos todo lo demás. Pero hoy nosotros honramos a Dios con lo que hemos traído. Frutos de la tierra, lo que hacemos, lo que usted trabaja. No porque Cristo lo necesite, sino que es una muestra de honra. Cierro. Las primicias honran. Las ofrendas dan testimonio de la gratitud que usted tiene con Dios. Y los diezmos hablan de la fidelidad. Los diezmos hablan de fidelidad. La ofrenda habla de agradecimiento y las primicias habla de honra. Cada uno tiene su función. Y si usted y yo las practicamos, lo más seguro es que lo que después dice de allí, dice: serán llenos tus graneros. En los diezmos dice: yo reprenderé al devorador y abriré las ventanas de los cielos. Y Dios ama y bendice al dador, ¿qué?
alegre. Si usted y yo cumplimos estas ofrendas con gratitud, con amor y con honra a Dios, espere lo que viene después, porque usted y yo seremos bendecidos conforme a lo que Dios ha estipulado en sus riquezas en gloria.